La misa es el centro de nuestro culto. Sin embargo, surgen algunas interrogantes que deseo compartir con ustedes. De los 1.000 millones de católicos alrededor del mundo, ¿cuántos piensan que la misa es aburrida? ¿Cuántos se ven desconectados de la liturgia? ¿Cuántos van por obligación? Como estudiantes de teología, o sea usted, le tengo una pregunta. ¿Qué puede hacer usted para cambiar esta situación? En esta clase vamos a estudiar el origen de la misa y su desarrollo. Traje una foto para que vea qué es lo que pasa en la Santa Misa por lo regular. Nunca me gusta generalizar, pero por lo regular pasa esto. Pero después de reflexionar tanto me di cuenta que el hombre está en una profunda meditación. Que está como el apóstol Pablo dijo en la carta de Corintios, de que estaba en el tercer cielo. ¿Cuántas personas miramos en la Santa Misa similar? No igual, pero similar. Ahora, mirando esa foto, vayamos a las preguntas que están en la introducción. ¿Cuántos católicos piensan que la misa es aburrida? ¿Cuántos católicos se ven desconectados de la liturgia? Que no entienden nada, no saben qué es lo que está pasando, que nada más se paran porque los demás se paran, pero no sabe por qué se está parando, no sabe por qué hay que hincarse. Entonces están ahí, pero están totalmente desconectados de la liturgia. Y esta me recuerdo cuando era pequeño, no de edad, porque de estatura no di más, pero de edad iba por obligación. Y muchos todavía van por obligación. En cierto sentido, la iglesia nos manda a que es un día de obligación, pero me estoy refiriendo a que es una obligación no de una forma positiva, sino de una forma negativa que va renegando. Impuesta por los padres. Impuesta por los padres, cuando son menores de edad. Pero cuando somos casados, impuesta por el esposo. Pregunta, y está en letra negra en sus notas. ¿Qué puede hacer usted para cambiar esta situación? ¿Qué puede hacer? Porque estamos viendo, le estamos dando el diagnóstico. ¿Qué podemos hacer? Y esa es la tarea para esta semana. Y la doy al inicio. Quiero que me haga un escrito. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación? Ore, medite. La buena noticia es que no lo tiene que buscar de un libro. Nada más reflexione. ¿Qué podemos hacer? Porque yo quiero que usted me comparta. Si la Santa Misa es el culto principal de nosotros como católicos cristianos, ¿cómo es posible que haya demasiada gente que viva de esa manera el culto principal de nosotros los cristianos, la Santa Misa? Debemos de hacer algo. No podemos ser indiferentes. Bien, vamos a ir a ciertos documentos eclesiales que hablan sobre los sacramentos y la Santa Misa. Voy a ocupar a 3 lectores. No quiero sentir a nadie incómodo, por eso es que siempre selecciono casi a los mismos lectores. Si usted quiere participar como lector, nada más levante la mano y diga: aquí estoy presente. ¿Quién quiere ser mi primer lector de esta noche? ¿De allá? Allá no hay nadie, allá está la pantalla. No, la lectura. Oh, ya, claro, está en sus notas. Entonces, necesito una persona que me lea el primer punto. Dice documentos eclesiales sobre la misa. Lo puede leer desde sus notas. Y si me hace el favor de leer el primer párrafo, que es una cita directa
que escribió el Papa Pablo VI en un documento que se llama Evangelii Nunciandi, y directamente de la página 65 y 66. ¿Está en sus notas? Sí, gracias. Muy bien, lea qué es lo que dice hermana Carlita. Porque es seguro que si los sacramentos se administran sin darles un sólido apoyo de catequesis sacramental y de catequesis global, se acabaría por quitar gran parte de su eficacia. La finalidad de la evangelización es precisamente la de educar en la fe de tal manera que conduzca a cada cristiano a vivir y no recibir de modo positivo, a vivir y no a recibir de modo pasivo o apático los sacramentos como verdaderos sacramentos de fe. Muy bien, gracias hermana Carlita. Quiero ver aquí la mitad del párrafo. Después voy a regresar a la otra mitad. Pero mire lo que dice aquí. La finalidad de la evangelización es precisamente de educar en la fe de manera que conduzca a cada cristiano a vivir y no a recibir de modo pasivo o apático los sacramentos como verdaderos sacramentos de fe. ¿Cuál es un problema de la evangelización en la actualidad? Que no se está dando una educación que conduzca al creyente a que viva los sacramentos de una forma activa y consciente de lo que se está recibiendo. Cuando volvemos a esta foto, hay muchos hermanos nuestros que están apáticos y pasivos, porque no ha existido una persona que les hable, que les eduque sobre los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Para no ir muy lejos, a lo mejor nosotros estamos igual, apáticos, pasivos. Pero ¿qué es lo que despierta esa pasión por los sacramentos? El conocimiento catequético, el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos vuelve activos y no nos hace indiferentes. También la falta de los sacerdotes de también explicar, porque en mi caso, poniendo mi caso, yo he tratado de compartir lo que he aprendido acerca de la misa. Yo estuve viendo un video y cómo estuve luchando y diciéndole a ciertas personas y las personas no les gusta y me escuchan nada más por dejarme hablar, pero cuando es de aplicarse no lo aplican. Yo estuve viendo en cómo se ponen las manos para el Padre Nuestro, en qué hacer cuando se va a comulgar, antes de comulgar, y lo explicaba, pero nadie lo quiere aplicar. Entonces vienen los sacerdotes, que son la autoridad máxima de la iglesia, de tratar de como dirigir al pueblo en ese rumbo. Nada más. Claro, los sacerdotes, claro que son la fuente principal de catequesis dentro de nuestras parroquias. Pero no quiero verlo, o no quiero que tenga la imagen de que los sacerdotes son flojos. Algunos sí, otros no. Pero quiero ir al catecismo de la iglesia porque el Espíritu Santo me habló en este momento por acá y me dijo: Gabriel, ve al catecismo de la iglesia. En el numeral 905. Ojalá sea el 905. 905 y 906. Rocío, si lo encontraste, por favor me ayudas a leer el 905, después el 906. Vamos a ir en orden. Los laicos cumplen también su misión profética evangelizando, con el anuncio de Cristo comunicado con el testimonio de la vida y de la palabra. En los laicos, esta evangelización adquiere una nota específica y una eficacia particular por el hecho de que se realicen las condiciones generales de nuestro mundo. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apostolado busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes como a los fieles. En pocas palabras, también nosotros los laicos
por medio del sacramento del bautismo y que participamos de la misión profética de Cristo, estamos llamados a dar ese anuncio de dos formas: el testimonio de vida y de palabra. Pero a lo que concierne con lo que mencionó Darwin, por favor, Rocío, 906. Los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen para ello también pueden prestar su colaboración en la formación catequética, en la enseñanza de las ciencias sagradas, en los medios de comunicación social. Gracias, Rocío. Mira lo que dice: los fieles laicos que sean capaces de ello y que se formen. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Ojalá no deformándose, sino formándose. ¿Para qué? Para prestar colaboración. En pocas palabras, no solamente es el hecho de decir el sacerdote ministerial no está cumpliendo su misión. No podemos generalizar. Hay muchos sacerdotes que sí, hay otros sacerdotes que no, pero también como laicos tenemos que prestar esa colaboración, formarnos para poder cumplir esa función. Nosotros tenemos la Biblia, tradición y magisterio, y toda nuestra enseñanza tiene que ir alrededor de eso porque esa es nuestra teología. Así que hay personas, ministros o laicos, que aunque son católicos no enseñan de tal forma, pero nosotros como católicos obedientes debemos de utilizar la Biblia, la tradición y el magisterio. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí en estos escritos? ¿Dando mi opinión? No. Si usted mira, cada uno de los párrafos es fuente del magisterio. Entonces vamos al al párrafo número 2, que es el segundo documento que habla sobre la Santa Misa. Rocío, por favor, léeme ese pequeño párrafo del Catecismo de la Iglesia que está tomado del 1324. Del papel que nos dio, de la información que nos da. La Eucaristía es fuente y cima de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras apostólicas, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. Ok, último párrafo acá. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, ¿Cristo qué? Mismo. Por eso es que al principio del numeral dice: la Eucaristía es fuente y cima de toda vida cristiana. Para nosotros como católicos, la misa es el centro de nuestro culto, porque en la Santa Misa, ¿qué es lo que sucede? Se nos da sacramentalmente todo el bien de Cristo bajo la especie del pan y del vino. Y en el pan y el vino, ¿qué es lo que pasa cuando el sacerdote hace la oración sobre el pan y el vino? La transustanciación, queriendo decir de que sacramentalmente se convierte en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Teniendo esto en conciencia, cuando uno va a comulgar, no puede ir indiferente. No es cualquier galleta. En alguna ocasión en mi juventud vi una película que se llamaba El Padre Amaro, y hay una escena que profanan sobre la Eucaristía, y eso a mí me enoja porque es ignorar lo que los apóstoles transmitieron a los padres de la Iglesia. Y los padres de la Iglesia no enseñaban que la Eucaristía era un símbolo o que Cristo estaba espiritualmente ahí. No, los padres espirituales, los padres apostólicos y los padres de la Iglesia siempre han enseñado de que en el sacramento de la Eucaristía está sacramentalmente el cuerpo, la sangre, alma y divinidad de Cristo. Quiero ir al otro documento que fue escrito por Juan Pablo II en una carta a los sacerdotes en el año 2005. Yesenia, por favor, me lees este párrafo que está aquí arriba, por favor. Ya sea aquí arriba, en la pantalla o en tus notas. En el año de la Eucaristía me es particularmente grato el anual encuentro espiritual con vosotros con ocasión del Jueves Santo, Día del Amor de Cristo, llevando hasta el extremo, Día de la Eucaristía, Día de nuestro sacerdocio. Se recuerda que yo les dije en unas clases pasadas que el Jueves Santo
celebramos tres cosas muy importantes, y aquí lo menciona San Juan Pablo II. Día del amor de Cristo, porque se entregó hasta el extremo. Aquí está. Entonces, conmemoramos el mandamiento más importante, que es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amarnos nosotros como prójimos. También ese día se celebra la institución de la Santa Eucaristía y el día de la institución del sacerdocio ministerial del Nuevo Testamento. En el año de la Eucaristía me es particularmente grato el anual encuentro espiritual con vosotros en ocasión al Jueves Santo, porque ese Jueves Santo recordamos el mandamiento más importante, que es el amor, la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio ministerial del Nuevo Testamento. Quiero resumir estos tres documentos de la siguiente forma. Para que un sacramento sea eficaz, uno tiene que tener el conocimiento necesario de los sacramentos, porque si no, vamos a estar así como esta persona. En el párrafo o en el segundo documento, recordar que la Eucaristía es puente y cima de toda vida cristiana. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. Cuando una persona sabe que la Eucaristía es Cristo mismo, no puede estar así. Un cristiano que sabe que en la Eucaristía es Cristo mismo es porque ha sido catequizado, es porque ha tenido una experiencia y se ha dado cuenta de que en la Eucaristía está nuestro Señor Jesucristo. Y aquí recordamos la institución del sacramento, de los sacramentos, que es la Eucaristía. Ahora bien, vamos a comenzar con lo más interesante de esta clase. La institución de la Santa Eucaristía. Ahora sí vamos a leer bastante, mis queridos hermanos. Y por eso es que estamos acá, porque tiene que leer bibliografía y tiene que leer aparte aquí en la clase, así que no hay problema. Vamos a ir al Catecismo de la Iglesia, numeral 1338. 1338. ¿Por qué yo soy consciente de los documentos y de la palabra de Dios? Simplemente porque el Papa Pablo VI me lo dijo hace muchos años atrás, antes de que yo naciera. Para que un sacramento tenga la eficacia necesaria, es necesario que las personas tengan la formación necesaria para comprender el sacramento. Y la única forma de comprender el sacramento en profundidad es viendo las raíces. 1338 del Catecismo de la Iglesia Católica. Hermano Filiberto, ¿lo quiere leer? Sí. Los tres evangelios sinópticos y San Pablo nos han transmitido el relato de la institución de la Eucaristía. Por su parte, San Juan relata las palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, palabras que preparan la institución de la Eucaristía. Cristo se designa a sí mismo como el pan de vida bajado del cielo. Ahí está bien. El punto número 2 dice la institución de la Santa Eucaristía. Tenemos que conocer las raíces. El Catecismo de la Iglesia Católica, en resumido, lo que dijo o lo que leyó el hermano Filiberto, es que habla de 3 evangelios sinópticos. Y están aquí evangelios sinópticos. Si usted quiere aprender, saber sobre la institución de la Eucaristía, lo primero que hay que hacer, como dice el Catecismo de la Iglesia, es ver el testimonio de los evangelios sinópticos. Y todos los que están acá saben cuáles son los evangelios sinópticos. ¿Sabe cómo lo vas a ver? Viendo la foto de cada uno, quién es quién. Me imagino que este es Mateo, Marcos, Lucas. Me imagino yo, ¿no? A lo mejor para usted es diferente. ¿Cuál es el problema? No importa quién sea, pero aquí está Mateo, Marcos y Lucas, que nosotros como católicos decimos San Mateo, San Marcos y San Lucas. San Juan no es parte de los evangelios sinópticos.
a los que han tomado un Nuevo Testamento, ¿qué significa la palabra sinópticos? Similitud, que no se sabe quién escribió primero. Vista en común. Cuando usted lee San Mateo, San Marcos y San Lucas, tiene una vista en común, queriendo decir que el contenido es muy parecido. Tres diferentes relatos, pero la misma esencia. Cada uno tiene ciertas cosas que no tiene el otro, pero en su mayoría tiene relatos muy parecidos, cada quien contado a su manera. Entonces, por eso se le llama evangelios sinópticos, que tienen la misma vista en común. El evangelio de San Juan no entra acá en los evangelios sinópticos, únicamente los primeros tres: San Mateo, San Marcos y San Lucas. Yesenia, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? San Mateo, San Marcos y San Lucas. Muy bien. Juan, el evangelista, no es parte de los evangelios sinópticos. Muy bien. Nada más quiero hacer esas aclaraciones. Entonces, el catecismo de la iglesia me da la pauta de lo que tengo que hacer para conocer más sobre la Santa Eucaristía. Y lo que me dice el numeral 1338 es que primero lea los relatos de los evangelios sinópticos. Y eso es lo que vamos a hacer. Como yo soy obediente al magisterio, eso es lo que vamos a hacer. Vamos al evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 26 al 29.